En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Andrés, buenos días Abraham, buenos días Sebastián. Buenos días a los oyentes, qué bueno que están con nosotros de nuevo, por aquí intentando compartir con ustedes la mejor información para ayudarnos a vivir mejor. Ya no sería por qué enfermamos, sino aprendiendo a vivir mejor. Así que les esperamos cada 8 días en este programa, en este espacio, con repetición a las 9 de la noche. Estamos también montando en el YouTube, en el canal Emanciparte, buscan Emanciparte o Fernando Calle Valencia, porque enfermamos en YouTube, y ahí encuentran los seriales que estamos montando de acuerdo pues a las temáticas que proponemos y desarrollamos cada 8 días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Zipa Estéreo, al doctor Fernando, a nuestro equipo, a Abraham Varila y a Sebastián, y también a todos los que nos acompañan a través de nuestras transmisiones en Facebook. Estamos aquí una vez más con su programa ¿Por qué enfermamos? Sí, hoy les propongo, vamos a hablar sobre la muerte. ¿Cómo así que vamos a hablar sobre la muerte? Ya me asusté. Ya me asusté. Como diríamos en México, me lleva la chingada. Qué fregados, madre. Sí, es importante entender la muerte como un proceso natural del ser humano. Un proceso, estoy diciendo un proceso, no un evento casual, fortuito, o un evento que sucede al final de la vida, no. Entendemos la muerte y es para que lo vayamos asimilando de otra manera diferente, también para naturalizarlo, ¿cierto? Porque es normal que todo lo que nace tiene que morir. Y aceptar la muerte como parte de nuestra condición de existencia. ¿Cómo así que aceptar la muerte como parte de la condición de existencia? Sí, estamos muriendo y viviendo al tiempo. Morimos y nacemos cada minuto, cada instante. Cada momento es de renovación. Y para que haya renovación, pues tiene que haber muerte mínimamente de las células. ¿Cuántos millones de células saben ustedes que mueren por minuto, mueren por segundo en nuestro cuerpo? Ese es un proceso normal de vida y muerte. Para que el cuerpo sobreviva y se mantenga, pues ha de estarse renovando de una manera continua. Y de ese modo entonces asumimos que la muerte como proceso de deterioro continuo puede ser un proceso de renovación continua, también dependiendo de cómo lo miramos, de cómo lo vemos. La mirada es muy importante que aclaremos de entrada, y es que si miramos la muerte como un proceso natural y un proceso de renovación continua, entonces le cambiamos la idea fatalista a la muerte. O sea, podemos verlo de dos maneras. En la manera negativa, y es una idea de que qué terrible tener que morir, y el yo
entonces asume la muerte como aquello fatídico, aquella situación dramática a la cual hay que enfrentar de manera dolorosa, pavorosa incluso. Mientras que la otra mirada, la mirada de la renovación, es la mirada que nos permite asumir la realidad con todos sus matices. Entonces, cuando decimos que la muerte, o hay que naturalizar el proceso, hay que naturalizar el proceso de la muerte, así como naturalizamos el proceso de la vida, es asumir una idea diferente con respecto a eso, que no es tan fatídico, sino que es una posibilidad de renovación y de transformación. Entonces vamos a estar abordando a profundidad estas ideas en este espacio. También porque es importante que entendamos de entrada que son las ideas las que gobiernan nuestra vida. Nosotros nos movemos en el mundo según las ideas. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho de que primero está lo sutil, ¿cierto? Lo sutil es lo que llamaríamos el ideal, el espíritu, la divinidad, el demiurgo, ¿cierto? El que trazó las diferentes estructuras de esta realidad que vivimos, ¿cierto? Ahí estaríamos entonces hablando de el demiurgo como el gran hacedor, pero también teniendo en cuenta de que sin una idea preconcebida no hay posibilidad de cristalización de realidad. Entonces en ese sentido decimos que nosotros somos idea cuando nos movemos en una esfera de lo que forjamos para la realidad cotidiana. Antes de vivir la vida cotidiana tenemos una afloración de aquello que podríamos llamar un sueño, una fantasía, un recuerdo, una activación de un anhelo, una situación que de pronto viene a colación porque queremos complacer a alguien. Entonces decimos que siempre hay una idea ante toda situación, y esa idea es la que nos da el derrotero, la vía, el camino para andar el día a día, o para caminar en el día a día. Decimos y hemos dicho aquí de que los programas que realizamos en la vida cotidiana ya los hemos soñado. Entonces los sueños es aquel campo sutil, los sueños son el campo sutil donde estamos preconcibiendo más bien la realidad cotidiana. Decíamos entonces que si soñamos para vivir, entonces aprendemos a generar estructuras de realidad y aprendemos a modificar la realidad desde los sueños. Hoy tenemos un tema muy amplio, doctor. Vamos a estar hablando de la muerte, de estos sueños y de todas estas cosas que nos componen como seres humanos. Sobre la muerte yo creo que se escuchan muchas historias, hay muchos miedos, hay mitos, hay realidades, todo esto, y pues muy bueno tener un programa de estos para que los oyentes y quienes nos ven en la transmisión en Facebook puedan aclarar muchas dudas acerca de este tema que tendremos el día de hoy. Le damos también la bienvenida a nuestra compañera María Isabel, que no la habíamos saludado, está aquí con nosotros. Y ya sabes, María, estamos hablando hoy de la muerte, un tema que quizás a muchos les da susto. Entonces continuamos aquí con más de esta información. Dale, María Isabel. No, pues que pienso que pues en todo esto, sobre todo en todo este tiempo, yo diría pues que sobre todo este año he pensado mucho en la muerte. Ajá. Pues por muchas cosas que me han pasado, la muerte de mi madre,
la ruptura y los desapegos y la muerte de muchas cosas que han pasado por mi vida, entonces que me parece que muy bonito hablar de la muerte. En el caso mío, yo en el calendario maya soy enlazadora de mundos lunar blanco. La enlazadora de mundos está conectada con la muerte permanentemente, la ruptura entre la muerte y la vida, entre el desapego, el de romper cadenas, romper con las cosas, cercana, hablar con la muerte, posibilitar como esa sensación de acompañamiento también de la muerte, porque considero que es un estado muy bonito, además pues como lo he leído de muchos autores, de Nirvana, de los yogas, de Krishnamurti. Chamalú es uno de los autores que incluso por acá estaba leyendo y ahorita les comparto algo, y entonces es como al acercarnos a la muerte y al entenderla como una compañera permanente, porque nacemos y morimos, entonces no es nada raro, ni nada extraño, ni nada confuso, ni hay por qué tenerle miedo, antes debe ser nuestra fiel compañera. Y nuestra consejera, como diríamos entre los toltecas. Los toltecas hemos dicho aquí que son unos indígenas mexicanos y viven en la parte sur de Estados Unidos y la parte occidente especialmente de México. Y ellos tienen una filosofía de tradición y es la muerte, con relación a la muerte, y es concebir la muerte como la compañera, la consejera, aquella parte que consideramos tan siniestra en nuestra vida, pero que se puede convertir en, ¿por qué no decirlo?, la madre. Cuando la madre es también portadora de vida, es gracias a la muerte que se genera la vida. Cuando se instauró la condición de la vida, se inauguró automáticamente la muerte. O sea, somos seres temporales y por tanto la vida es temporal. Por ende, entonces si hay vida, hay muerte, automáticamente. Consejera, ¿por qué? Porque esto es muy bello lo que vamos a decir. Porque siempre que estemos ante una situación de la peor crisis, de la peor situación que podamos vivir, preguntémonos: ¿qué tengo para perder? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que me puede pasar es morir. Y si no tengo miedo a la muerte, entonces cualquier enemigo que pueda aparecer en mi vida me resulta de poca monta, porque al fin y al cabo estoy dispuesto a poner la vida en cualquier recodo. Recuerdo ahora, y lo traigo a colación pues porque es un gran ejemplo para entender esa relación de amistad con la muerte, y es que Mahoma, Siddhartha Gautama Buda, me equivoqué. Siddhartha Gautama Buda iba por un camino y entonces le sale un guerrero, se le deja venir y se baja del caballo y le va a cortar, la amenaza directamente. Y entonces el Buda lo que hace es decirle: ¿me quieres quitar la vida? Hazlo, por favor, me harías un gran favor quitándome la vida. El tipo se queda perplejo, pasmado, como así que esto no temía la muerte, ¿cierto? Y es bajo la condición que nos confrontan cualquier tipo de fuerzas. Cuando digo lo peor que me puede pasar es morir, y estoy listo para morir, entonces ya superé todos los miedos. El miedo más profundo que pueda vivir es con relación a la muerte. Y es de aclarar que el miedo es del yo.
El inconsciente sabe que no existe la muerte, pero es el yo el que teme morir. Digo, el yo, hablemoslo como la parte de la personalidad que reconocemos conscientemente como nuestra representación psíquica de lo que somos, ¿cierto? Pero no incluye lo inconsciente. Hay una frase muy profunda que dice: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Ajá. Y es algo que me parece excelente desde el punto de, respetando pues la convicción de lo que hablábamos aquí de las diferentes culturas o creencias de cada persona. Yo creo que la muerte es ese paso, en caso de mis creencias, es ese paso como a una eternidad ya de paz, de tranquilidad, de disfrute, de deleite. Entonces es romper eso de que la vemos pues como lo peor, ¿cierto? Viéndola pues de manera individual, viéndola de manera personal, porque obviamente ya si nos enfocamos en la muerte como, digamos, como ponía María Isabel ahorita, que le ha tocado ver morir a su madre o nosotros, otros familiares, yo creo que ahí es donde, ¿cómo se afrontaría eso? Porque ahí es la parte difícil. ¿Cómo afronto yo la muerte de, no sé, mi mascota, de mi abuela, o sea, ¿cómo afronto yo eso? Muy bien. Es importante entender de que la muerte, como quiera que sea, es la gran oportunidad de entender nuestra relación con la eternidad. Si lo vemos en ese sentido, lo que mencionaba de la eternidad, sí, qué bonito eso. Si lo vemos en ese sentido, entonces la muerte es un regalo de la existencia, como una manera de acceder a realidades misteriosas, a realidades llenas de pavor para el común de la gente, pero que algo de lo desconocido. Oiga, hoy estamos como muy tenebrosos. El acceso a lo desconocido, eso es bellísimo. Y entonces eso implica acceder a un campo de conocimiento que no teníamos en este plano de realidad. O sea, nosotros cuando vivimos en corporeidad hemos olvidado la relación con la totalidad, que es la misma eternidad. Cuando nos liberamos, entre comillas, de este estuche, entonces tenemos la posibilidad de acceder de nuevo a la conciencia que una vez fuimos y que dio origen a este cuerpo. Dijéramos que en ese sentido se cumple de una manera exquisita la condición de ser dioses, ¿cierto? Soy Dios en tanto manejo mi propia realidad y genero mi propio universo. En ese sentido, entonces decimos que aceptar la muerte como condición de la existencia es también vivir con tranquilidad la vida, y como decías, Andrés, entonces significa de que una muerte tranquila es también una vida realizada. Pero ¿qué pasa? Dejando de vivir, dizque porque nos vamos a morir. Dejamos de hacer que porque todo es pecado. Dejamos de conectarnos con el mundo porque nos van a engañar, porque nos van a frustrar, porque es que me van a hacer daño, porque es que el mundo está lleno de peligros. Entonces, por temor a la muerte, dejamos de vivir. Dejamos de hacer muchas cosas. Y a fuerza de lidia sobrevivimos. Entonces, otra vez, de cara a la muerte, como consejera, entonces decimos, pues, si de todas maneras me voy a morir, no voy a dejar de hacer las cosas que me gustan, ¿cierto? Disfrutar. De disfrutar, pero si las hago para el disfrute. Otra cosa, pues, ya es caer en adicciones, en libertinaje, por así decirlo. Lo que llamaríamos aberraciones, ¿cierto? En el sentido del término, en el sentido médico del término, las aberraciones como adicciones, cosas que al final nos puedan hacer daño, hábitos de vida negativos, ¿cierto?
Este tema me parece muy bueno y me recuerda que en programas anteriores tocamos algo que puedo traer a este tema de hoy, y es que muchas veces nosotros atraemos esa muerte. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que logramos nosotros atraer la muerte? Yo estaba pensando es también, pues por eso decía ahorita de como lo que he sentido pues en este último tiempo, y tiene que ver también con algo que está pasando en este momento en la Tierra. O sea, en este momento en la Tierra hay una gran resonancia con, pues con los seres humanos. Lo que pasa es que como los seres humanos y nosotros y nosotras pues nos mantenemos tan desentendidos o elevadas, pero de elevadas, ojalá estuviéramos elevadas, sino distraídas. Entonces no nos damos cuenta que esa resonancia nos está llegando y nos ha llegado. La resonancia de la Tierra, el cambio de la Tierra, los temblores, el clima, todas las convulsiones, pero también la guerra, las discordias, todo lo que pasa a diario. Y en esa resonancia, por ejemplo, pues yo la he sentido. Yo ojalá pues estuviera más elevada de lo que pues se dice pues que sobre todo los iniciados lo sienten más, y por eso pasan algunos mensajes pues con respecto a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo con la Tierra, lo del cambio climático, pero que el cambio climático realmente no es un fenómeno, sino que es una consecuencia y es un síntoma del deterioro de la Tierra. Entonces, esa resonancia, cuando nos llega, entonces sentimos mareo, sentimos cansancio, sentimos nostalgia, sentimos tristeza, y nos empezamos pues a enfermar o a sentir como sufrimiento. Pero yo también he entendido que tanto el sufrimiento como el miedo, incluso la muerte, lo hemos mirado de una manera como mental, no la hemos entendido y comprendido y no lo hemos interiorizado. Entonces por eso esos fenómenos nos parecen extraños y raros, sabiendo que son connaturales también a la Madre Tierra, porque somos parte de la Madre Tierra, somos seres vivos, y por eso también los cambios de los animales, de los seres vivos, de las piedras, los minerales, etcétera. Y precisamente yo me leía una arenga muy bella de un sabio que decía que como los seres humanos estamos perdidos, estamos enredados en otras cosas, entonces sufrimos. Entonces, ¿cómo sufrimos? Ese es uno de los enemigos del ser humano, o sea, como el temor a la enfermedad también, sabiendo que la enfermedad hemos hablado que es un camino, que es un proceso de cambio y de encuentro con nuestro ser guerrero o guerrera. Entonces, la muerte nos trae una respuesta en el sentido del aquietamiento, de la paz, de la tranquilidad, de la armonía y del encuentro pues con el universo. Esto me recuerda a la conversación que tuvimos, doctor, hace unos días, que yo le decía, es que a mí el clima me indispone mucho. Entonces el doctor me decía, no, Andrés, usted es el que se deja indisponer del clima. Y yo, sí, tiene mucho con lo que estás diciendo. Entonces mira cómo nos dejamos a veces afectar o ganar de circunstancias o momentos. Doctor, ¿nos va a compartir algo? Qué bonito lo que dicen, es esa conexión con cada cosa, cada elemento y manifestación de la vida, del universo. Cuando estoy conectado, entonces me permito disfrutar el agua, la lluvia, disfrutar el sol, disfrutar la música, disfrutar incluso el ruido, ¿cierto? Así me estén haciendo ruido alrededor, pero estoy dijéramos, en gratitud, porque justo estoy intentando mantener una concentración gracias a que
el ruido es una especie de agente perturbador de mi propio bienestar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no dejarme afectar por el entorno y agradecer ese asunto que aparece como adverso, como una posibilidad de crecer, ¿cierto? Quería compartirles un poema este es uno de mis libros, Salto al Cosmos, publicado en el año 2014. Dice: la muerte, viene la muerte galopando en nuestro lomo, se filtra en cada paso, en cada resplandor de las auroras que sirve la vida. Vendrá cual diosa punitiva y desnuda, vendrá por ti, por mí, y solo nos quedará el aliento, el recuerdo sagrado de todo instante en que nos creímos eternos. El oleaje taciturno de un ojo oblicuo que a tientas se cuela hasta en los pasos, hasta la fina carnadura del silencio o de la risa. Flaca carnadura que en silencio se trepa la espiga, marchita su fronda y nada asegura su regreso. Somos especie viviente que cada generación, como el árbol, se marchita, legando al viento su semilla, y tiene que resignar al ciego avatar de ese destino. Extraño sino que golpea la médula ególatra y atrasa con su estridencia el deseo inmarcesible de la vida de ser perpetua. Hemos de aceptar al fin que somos brotes perecederos de la vida, de la blonda cabellera, filamentos arrancados al alba evolutiva de la materia, trance macabro para el alma que tal vez termine aferrándose a la instancia salvífica de un credo, tal vez indignada salte al abismo o quiera precipitar al fin a su modo. Pero podemos verlo de dos maneras. Somos llama que quema sus reservas en cada crepitar, en cada fulguración, igual que las estrellas, o quedarse a lamentar la imposible eternidad. No queda otro camino que aceptar que somos fungible encarnación de la conciencia, fulgor pasajero, sideral destello que no es, pero participa del eterno devenir del universo. Qué poema tan profundo, ¿no? Hermosísimo, pues, y también me recordó ahorita, pues incluso con lo que decía ahorita los toltecas, los mexicanos celebran el 2 de noviembre como una fiesta a la muerte. Y entonces es una fiesta, es un encuentro, es una realidad, es un teatro, es danza, es burlarse de la muerte, pero encontrarse con ella jocosamente, folgoriamente, cómicamente. Sí, pues incluso yo me acuerdo también de una obra de teatro que es de Calderón de la Barca, donde pues se sienta con la muerte y se sienta a dialogar y a concertar cuándo va a venir por él y cuándo se va a ir y qué tiene que hacer y cómo se prepara, pues si hace lo que no había hecho antes, etcétera. Pero es como también nos recuerda, pues incluso desde nuestros ancestros siempre nos han planteado como esa preparación permanente y diaria para estar listos. Pues, ¿qué harías cuando te vayas a morir? Pues yo seguiría haciendo lo mismo, dijo un santo. Pero otros decían, no, yo recuperaría lo que no he hecho, yo pediría perdón, yo ya no tendría adicciones y no sé qué. Yo pienso que la idea es cómo buscar la perfección, aunque somos seres imperfectos, pero también se dice que somos diosedades, entonces es posible hablar con la muerte. Sería algo diosedades. Sería algo como no esperar ese momento de que nos digan cuánto te queda de vida, sino buscar esa perfección antes de, o dices ya en ese momento. Yo no digo antes de, sino que todos los días. Que sea un constante sin esperar. Es un acto pues es un día menos, pues por decirlo en términos de eternidad y de muerte. Sí. Un día que ya no vamos a vivir y que mañana es otro.
pues estamos en el ahora y en el aquí, sobre todo. Sí, quiero retomar un verso que es de mi autoría, y es que la vida es una danza continua contra la muerte. Qué bien. Nos esforzamos en ser mejores cada vez porque finalmente nos llegará la muerte. Esto es un instante para vivirlo y gozarlo a plenitud en cada vericueto, en cada meandro que la vida nos regala. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo tomar conciencia de eso? No vamos a asumir la muerte como esa cosa fatídica, sino como... Ni como sacrificio tampoco, sino como ser lo que queremos ser. Y hacer y asumir lo que estamos viviendo. Y asumirla como ese resplandor que nos acicatea permanentemente para que no nos dejemos arrastrar ni por la indignidad, ni por la depresión, ni por la enfermedad. O sea, en esa danza continua que es la vida, pues hemos de aprender a danzar. ¿Cómo aprendemos a danzar? Justamente es lo que hacemos en estos programas, ayudarnos a entender la vida mejor para que la vida sea una danza de suprema realización. No porque vamos a evitar la muerte, ¿sí?, sino porque vamos a asumir la muerte como un acicate y la enfermedad como una posibilidad de entender. Entonces, imagínense ustedes ese resplandor que significa la muerte como un resplandor sordo, por decirlo así, que te timbra y te hace moverte de la cama, te hace despertar cada mañana y te hace celebrar la vida como parte de una existencia que no termina con la muerte. Es que eso me recuerda a algo que usted mencionaba ahorita, doctor, y es que se nos olvida celebrar la vida, se nos olvida disfrutar la vida por lo que decía ahorita usted de igual me voy a morir. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí conocemos esas personas que, que como me voy a morir, entonces ya no estudian, ya no trabajan, o sea, ya no se preparan, ya no luchan por sueños, no sé, ya no buscan objetivos, porque, claro, si me voy a morir, ¿para qué? No, pero entonces mientras estamos aquí, ¿qué? Hay que disfrutar esa vida, porque la muerte en el momento de llegar puede ser un proceso muy bonito, pero si no disfrutamos la vida, ¿cómo nos vamos a encontrar con un proceso bonito al morir? Exacto, y asumir ese proceso desde el mismo momento de la concepción. Justo en el momento cuando hemos sido concebidos, puede abortarse la vida y uno puede existir un segundo como cigoto, puede existir una semana, puede llegar a desarrollarse como feto o puede llegarse a desarrollar como niño, luego como joven y como adulto. Pero ¿cuántos casos hay que el aborto viene como consecuencia de esto está muy duro, está muy pesado, demasiado para mí, demasiado insoportable? Otros es que apenas están probando. Yo hablo pues como desde la cuarta dimensión, ¿cierto? La cuarta dimensión es el mundo de los sueños y los muertos. Entonces muchos vienen a probarse a ver hasta dónde aguantan en la vida intrauterina. Entonces un aborto se produce de manera prematura, ellos mismos abortan. ¿Cuántos niños hay que, y aquí asumimos la responsabilidad, o convocamos a la responsabilidad que también tienen los niños cuando se ahorcan al salir del vientre con el cordón umbilical? Decimos así que el niño también tiene voluntad, así, por más que lo veamos escandaloso, imposible, pero también es un hecho de que ellos tienen mayor conciencia que nosotros los adultos. Los fetos, los niños tienen mayor conciencia que nosotros los adultos. Por eso dicen que hay que tener mucho cuidado cuando la mujer está embarazada con lo que se le dice del bebé, del niño, porque él está ahí escuchando, y ahí entra de yo no lo quiero, es un bastardo, todas esas cosas,
creería yo, no sé, suponiendo, ya me dirán ustedes si estoy equivocado, que de pronto el niño escuchar cosas así como soy un bastardo, perdón, que es un bastardo, que no debería nacer, puede ser el motivo para que el niño entonces decida no salir. No nacer, Ajá. porque, bueno, por ejemplo, he sabido de casos, un caso de un niño que la mamá fue la que dio testimonio, ¿cierto? Y entonces ella muy culpada porque había abortado al niño, pues tendría 3 o 4 meses y mucho de embarazo, y ella se echaba la culpa por haberlo abortado. Y entonces le digo yo, bueno, cuéntame cómo fueron esos 4 primeros meses de embarazo, o 4 meses de embarazo, para decirlo más precisamente. Y entonces empieza a decirme, no, pues es que, imagínese, perdí al papá del niño, lo mataron, yo quedé con mi mamá, tenía que trabajar, y mi mamá echaba cantaleta todo el día que porque yo estaba en embarazo, y esto era un tire y afloje permanente. ¿Y usted no cree que el niño se diera cuenta de que tal vez se equivocó al elegirla a usted como mamá y él fue el que decidió irse? Eso, ¿Qué dijo? Eso le vino a ella como un resplandor, pero a la vez como una especie de Dios mío. ¿qué es eso, por Dios? O sea, un niño puede, sí, un niño puede. Y empezó a llorar, y a la próxima sesión llegó con toda la tranquilidad del mundo y ya lo decía, lo afirmaba. Bueno, lo que hicimos fue el ritual de ponerle nombre al fetico para despedirlo, y entonces ya ella misma nombraba a Juan Diego como ese niño, Como parte de Sí, sí, como claro. pensaba ponerle, pues. como pensaba ponerle Juan Diego, y hicimos el ritual de despedida, y ella asumió de que era él el que había tomado la decisión de irse, que ella hizo todo lo posible por mantener el embarazo, pero estaba también en juego la voluntad de él, de si llegaba o no llegaba a ese mundo que eligió. Porque también hay que tener en cuenta de que elegimos bajo cierta condición de inconsciencia. Muchas veces, y esto es tremendísimo lo que les voy a contar, porque contradice toda pretensión de la concepción que tenemos como adultos, y es que se presenta en las relaciones familiares una relación de compromiso. Entonces, yo creo que esto lo habíamos nombrado en alguna ocasión, pero valga la pena retomarlo, y es tú tienes un compromiso conmigo, y ese compromiso es que me vas a dar la vida cuando pueda ser mujer en una nueva encarnación, ¿cierto? Y entonces el niño llega allí por esa relación de compromiso, porque ya es una promesa hecha inconscientemente, afectuosamente, por decirlo, es lo que se dice desde la realidad inconsciente, llamaríamos realidad imaginaria, lo que se dice desde la realidad imaginaria, que resulta siendo emocional y no se hace consciente. Solo cuando se hace consciente es que se supera el compromiso. Pero también es un momento para darse cuenta de que hicimos una promesa y que podemos echar para atrás cuando ya hay unas condiciones preclaras de concienciación. Yo había dicho que vendría a acompañar la existencia de este señor cuando fuera mujer, ¿cierto? Pero entonces yo veo que la cosa está muy maluca. Que me metí, La cosa está muy maluca. ¿Por qué me metí yo en este vientre? ¡Qué pendejada! Yo puedo buscarme una mejor familia. Sí, porque además, pues que nosotros somos los que escogemos los padres. Exacto. La mamá o el papá. Oiga, vea, Sebastián nos decía que ojalá le hubiera Que tocado. ojalá yo hubiese podido escoger la familia para poder salir bien rico y no tener que estar sufriendo. No, elegiste la familia justamente para aprender lo que significa la humildad y para
para entender lo que significa crecer en ese proceso de los pinitos, del poco a poco, del esfuerzo continuado. Ese punto, doctor, es muy importante porque yo llegué en un momento de mi vida a decir, pero ¿por qué me tocó esta familia que me tocó? Porque sí, pues a veces hay diferencias, hay cosas, pero llegué al punto yo de entender, porque esta familia es con la que yo voy a aprender a crecer como persona. Entonces, mira que esa es la importancia, y pues sí, es la familia que elegí, y ahora, a pesar de sus, no sé, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, yo agradezco a la vida por tener esta familia. Pues es que estaba acordándome de que yo en una toma de Yagé, que fue como una especie de regresión, me conecté mucho con mi madre, pues hace por ahí que, digamos como 10 años, antes pues ella murió apenas este año, 4 de enero. Y siempre me preguntaba, y para mí era muy paradójico como la relación con ella, que era una relación dura, difícil, contradictoria, pues a sabiendas de que nos amábamos, pero nos amábamos pues como a regañadientes, por decirle de alguna manera. Entonces entendí la regresión, y lo que sentí fue como el momento del nacimiento mío. Entonces, pues, la vi a ella, me vi yo naciendo, la tristeza, pues el miedo de ella, el frío tan horrible, su angustia de mi existencia. Entonces, a partir de eso, pues entendí que no había sido fácil para ella. Qué bonito. Que sabiendo pues que ella y mi madre, ellos, pues ella con mi padre hablaban de que fue pues de mucho amor, pero hubo eso en ella. Entonces esa parte me permitió pues perdonarla, pues que no tenía nada que perdonarla, sino más bien comprender y entender que en ese nacimiento, en ese momento, pues yo también había decidido nacer con su miedo y con su frío y con su angustia existencial, y que era una mujer pues muy joven en ese momento. Qué bonito. Les voy a contar una historia que también tiene mucho que ver con eso, y es un fetico pues había sido abortado como sería que 12 semanas, y a los tantos años regresa, no donde la madre sino donde el padre, y se le aferra, y entonces este señor va a consulta conmigo, y entonces empezamos a hablar de ese aborto, ¿cierto? Empezamos a hablar de ese aborto, y el fetico no quiere irse, o sea, está allí pegada, la energía está pegada de él, y dice que tiene que vengarse, que cómo así que lo abortaron, que tiene que cobrarse eso, que no va a irse una vez más si no es porque se cobre y le haga sufrir a ese papá lo que él sufrió como aborto, ¿cierto? Entonces en unas y otras el señor estuvo yendo 3 días seguidos a consulta. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer un exorcismo, vamos a hablar con el fetico y le decimos que, y usted se lo va a decir, por favor, ¿cuál nombre le pondría? Le pondría Alejandro. Bueno, entonces Alejandro, ponle los apellidos, todo, y le decimos que le vamos a ayudar a buscar a una familia apropiada, y que si él no perdona es porque cometió tal vez en otras vidas, participó de abortos igual que él fue víctima del aborto. Producto, sí. Entonces, cuando uno no perdona es porque no se perdona y quiere cobrarle al otro echando para afuera esa culpabilidad. Oiga, les cuento, santo remedio. A los 3 días pudimos exorcizar al fetico. O sea, estoy hablando de fetico pues como para darle una identidad, ¿no? Ponerlo tierno. Realmente como el ente, pues la entidad. Exacto. Retornó por casualidades de la vida, retornó en un momento de crisis del señor, un ataque moral y de arrepentimiento y de cosas, y entonces se le pegó a su energía
y como les digo, pues no quería irse y no había forma. Este señor ya estaba desesperado, imagínense, uno cargando con una energía que no es de uno, aunque hay quienes se acostumbran a cargar con las energías que no son propias, y entonces viven en esa energía. En esa energía, o le dan cabida a esa energía como parte de lo que pasa con sus vidas, y ahí a trompicones aprenden a vivir, pero en este caso pues pudimos darle salida, y que fue muy estridente la presencia de este fetico, porque el señor decía que era una crispación nerviosa a las 24 horas del día. Una crispación nerviosa que él no sabía cómo apañarse ni cómo desprenderse de esa culpa. Entonces ya empezamos a trabajar la culpa. Pero bueno, es una manera de contarles y de naturalizar la muerte como aquello que nos pasa, que si le quitamos tanto drama, entonces asumimos que es normal que tomemos la determinación de morir en muchas ocasiones como una salida frente a una situación que no soportamos, que nos desespera o que no estamos listos para enfrentar todavía. Quizá lo que quisiéramos es una mejor oportunidad, dijéramos, retomar energía para poder asumir con mayor fuerza esa energía, esa vida que deseamos ganar, pues porque ganar vida es ganar un cuerpo, ¿cierto? Estos dos ejemplos que ustedes ponían, el de la madre y el del fetito, me da mi pie como a una realidad que vivimos, y es desde seres humanos enfrentarnos a la muerte de la madre, del padre o de un hijo. Se dice pues, o se dice no, considero yo que son los dolores más fuertes que pueda experimentar un ser humano. Lo digo yo que pues tengo a mi padre y a mi madre, pero admiro mucho las personas que han perdido la madre y siguen ahí en la vida. Entonces, ¿cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar la pérdida de esos seres que son tan importantes en la vida de uno? La madre, el padre, el hijo o quizás otro familiar, no sé. Qué bonito esa intervención. Es aprender a pensarnos como seres mortales. Lo que tanto nos duele de la muerte del otro es que nos recuerda que también somos mortales. O sea, finalmente el dolor de la pérdida se da por dos factores, ¿cierto? Uno, me veo confrontado por la condición de ser mortal y algún día voy a morir, y eso no lo soporto, no lo tolero. Pero ¿cómo así que esta persona se murió? O sea, que yo también estoy abocado a la muerte, ¿cierto? Y la otra es que hemos perdido a alguien que tal vez hicimos parte del soporte de la existencia. Pusimos en el otro la razón y el sentido de la felicidad y el bienestar. Entonces, lo que primero voy a revisar es qué tanto toca esto con la muerte propia. Segundo, cómo fue que hice de esa otra persona la razón y sentido de mi existencia. O sea, yo vine a esta existencia porque otro me dio cabida, y sí, es verdad, estoy agradecido con los padres porque me dieron la vida, pero una cosa es estar agradecido y otra cosa es irse tomando el camino de la muerte como una, entre comillas, resolución demasiado estrepitosa que nos daña la vida, bien sea porque empezamos a morir, una enfermedad terminal por ejemplo, o nos quedamos con el muertico encima, ¿cierto? Viviendo en agonía permanente con el muertico encima, o definitivamente nos vamos detrás del muerto. Pues no lo soportamos y nos vamos también. No soportamos la vida y nos vamos con él. Y es que en estos días me enteré de un caso,
estaba enferma de cáncer. Y entonces tenía otra amiga que iban para arriba y para abajo. Llevaba 20 años yendo a danza, yendo al grupo de la tercera edad, compartiendo experiencias. Y entonces resulta de que la señora que tenía cáncer, no, disculpen, la otra señora aliviada, entonces la mamá. Se montan en una buseta y resulta que al bajarse la otra señora quedó atorada, no se pudo bajar a tiempo, el busero arrancó y ella quedó en mitad del cuerpo, en la buseta, mitad del cuerpo pegada de la puerta, y la otra pues que estaba enfermita, o mejor la que adquirió el cáncer posteriormente, dijo esta sentencia: si ella se muere, yo me muero. Si ella se muere, yo me muero. Y el día que murió de cáncer, la que dijo la sentencia, no pasaron 8 horas y la otra ya estaba muerta. Miren, ¿cómo hacemos acuerdos tan inesperados, tan terribles, y creemos que es que somos compañía para la eternidad? No. Si alguien se queda aquí es porque es responsable de su propia existencia. Si alguien llegó a esta existencia, es responsable de lo que pase con él o con ella. Pero entonces me voy a la eternidad con el otro, ¿y cuándo me voy a soltar de ese otro? Pensando de que yo no puedo existir sin la presencia o la constancia o la compañía de ese fulano. Bueno, esto es algo que a mí me preocupó porque me pasó una cosa, enseguida les cuento. Yo cuento mi ejemplo y aquí estamos que nos hablamos. No, me preocupó porque con mi mamá pues hemos hablado muchas veces de esto de la muerte, y mi mamá es alguien que me ha dicho eso: si usted se muere, yo me voy detrás. Entonces uno queda como así, ¿aquí qué pasó? Y como lo he mencionado en programas anteriores, cuando yo estaba muy enfermo tiempo atrás, una vez en una crisis mía de depresión, de tristeza, mi mamá también tenía la misma crisis, y mi mamá me dijo: tomémonos todas esas pastillas y murámonos entonces los dos. Entonces me dejó pues como impactado de escuchar esto, porque entonces mi mamá de cierto modo está generando una dependencia, ¿cierto? Una dependencia directa conmigo. Es una relación enfermiza que lleva a cabo una promesa que a la postre se convierte en un compromiso para Andrés. O sea, si mi mamá dice que se va conmigo, o sea, yo debo de hacer lo mismo que ella. O sea, cuando ella se muera y si ella se enferma, entonces yo debo seguir el mismo camino. Si ella ha vivido sufriendo, entonces yo debo seguir el mismo camino que ella. Si ella no se realizó amorosamente, entonces yo debo de hacer lo mismo que ella. Eso compromete inconscientemente hablando. Escuchemos pues, a María Isabel. Es que me pasó una cosa pues que toca contárselas y compartirla, porque es muy sabia y a la vez muy paradójico lo que me pasó. Resulta que en este momento yo estoy viviendo en la casa de mi madre y mi padre, la casa materna, paterna, la casa de todos, de los 9 hijos. Mi madre pues murió en enero y yo me quedé en la casa. Yo estaba durmiendo en otra habitación y un día me dio, eso fue hace más o menos unos 3 meses, por organizar la habitación de ella y colocar mi cama y todas mis cosas en la habitación de ella, y empecé a enfermarme. Pues, o sea, lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando hace rato y hace días y hace como un mes o mes y medio, pues tuve que caer en cuenta, pero alguien me lo dijo, me dijo: te estás absorbiendo toda la energía de tu madre, inconscientemente estás repitiendo como la historia y lo que a ella le pasó, y no sé qué te está pasando. Y yo: no, pero yo no lo había pensado, pero no lo había sentido, no te habías dado cuenta. Entonces me dice: ¿dónde tenía la cama tu madre? Y dice: aquí en este punto. ¿Y qué tenía ella? Me dijo: tenía un problema de pulmones. Entonces me dijo:
mejor dicho, para mañana es tarde, tiene que salirse de ahí. Por algo estás aquí, por algo Y llegaste hoy al entonces programa. llegué hoy, estaba, pues de verdad que la tos en esta semana ha estado muy fuerte y yo dije, no, pues a qué voy a toser allá, y dije, no, yo tengo que ir. Y entonces aquí estoy y pues y miren que está terminándose ya pues como el tiempo del programa, y me parece pues muy importante pues como haber entendido y comprendido que muchas veces uno hace pactos o aunque yo he dicho no me siento triste, yo me he sentido tranquila con la muerte de ella, pero pues miren lo que me pasó y miren lo que he sentido y lo que he estado sintiendo. Qué bonito. Entonces como uno inconscientemente también hace pues una serie de pactos. Sí. De pactos. Qué bonito, María Isabel, y qué bueno que te expongas exponiendo tu caso. Voy a señalar dos cositas y el asunto está más grave. No dijiste la casa que era de mi papá y mi mamá, la casa que era de mis padres, dijiste la casa de mis padres. Me quedé a vivir en la casa de mis padres. O sea, para ti no han muerto. Y ninguno de los dos. Y luego al nombrar la habitación de ella, no la habitación que era de ella. O sea, para ti eso está en presente. ¿Te das cuenta? O sea, ahí y estamos dándole claves. Claro. Qué bueno que trajimos a colación, porque también es para que cada uno revisemos, porque cuando estamos expresando estamos exponiendo lo inconsciente, y lo inconsciente emerge de una manera magnífica. Y ya con la buena escucha es que uno se viene a dar cuenta de que tenía un compromiso, que tenía una promesa por cumplir. Quién sabe qué dificultad tenga con la elaboración del duelo y finalmente no ha soltado, ¿sí? Y aquí es para todos los oyentes este ejemplo, y es cómo el lenguaje entonces nos va a dar cuenta cuando nos dejamos escuchar por alguien que más o menos tenga despierta la audición. Entonces nos va a señalar esas contradicciones que ya encierran nuestra gravedad o nuestra enfermedad, o aún puede que no estemos enfermos. A mi consulta iba una persona, digo iba porque la persona aún va, pero ya es otra persona. Cambió. Ella iba a tener una relación sexual y ahí le aparecía el papá. Se le aparecía. No se deje tocar de nadie. O sea, ella sentía que aparecía esa fuerza potente de no me puedo dejar tocar, y entonces terminaba haciendo la cosa como una especie de sainete, de figuración de que sí estaba pero no estaba, y sí, me entrego en condición de vaca muerta, discúlpenme el término, condición de vaca muerta, estoy aquí pero no estoy, hagan conmigo lo que quieran, y obviamente ya la segunda relación sexual o hasta ahí llegaba la relación de esta mujer con los amantes. Les cuento que esto demoró la cantidad de tiempo que ustedes quieran para poder entender eso, porque al principio era un absoluto delirio, donde el papá, la mamá siempre estaban presentes en la sesión. Entonces, para ella estar en la sesión era sudar frío, era sentir la energía que la llevaba a pararse, abandonaba la sesión, se dormía. O sea, ella no quería estar en la sesión, pero en esa exigencia consigo misma se mantuvo, y les cuento que después de 11 años de trabajo analítico pudo liberar esa dependencia y esos duelos que nunca había podido elaborar ahí con papá y mamá. Pero fue algo muy fuerte. Eso también creo que podríamos asociarlo con esas paranoias y esos miedos que tenemos de lo que de pronto nos infundaron nuestros padres o esto.
y también tocándolo a, que creo que también puede ser algo que le pasa a las personas, retomando un poco lo de los duelos, digamos, en mi caso, cuando murió mi abuela, yo entré en una paranoia total y yo, ¿y ahora será que se va a morir mi mamá? ¿Y ahora será que sigue yo no sé quién? Y también con una perra, una mascota que tuve, que quise mucho, yo ya no quería perros, porque yo dije, no, pero es que se me va a morir como se me murió ella. Esas generalidades que uno establece. Ajá. Vamos cerrando el programa por hoy. Muchísimas gracias a los oyentes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de Radio Zipa Estéreo. Esto es ¿Por qué enfermamos? Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo, Andrés Cardona. Gracias a quienes nos acompañaron también en la transmisión en Facebook, a Sebastián en el control. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, el martes a las 10 de la mañana, repetición 9 de la noche y en el canal de YouTube Emanciparte. Chao. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.